gestión. La verdad, pues con el apoyo de ellos hemos tenido grandes resultados. Los felicito por llevar conocimiento a las personas que de verdad están interesados en el tema de energías renovables. Entonces, muchas gracias a Allianz por todo el apoyo que ha tenido con nosotros. Bueno, quiero comentarles un poquito de Solaire. Pues me presento, mi nombre es Catalina Palacios, soy la gerente general de Grupo Solaire. Solaire es una empresa que lleva 10 años en el sector. Somos una empresa dedicada a la importación y a la comercialización de equipos para energía renovable. Tenemos dos líneas importantes, que es la línea solar fotovoltaica y la línea solar térmica. En la línea solar fotovoltaica somos distribuidores oficiales de Jinko, somos distribuidores oficiales de Fronius, manejamos estructuras Alurac, microinversores AP System, eh, y bueno, tenemos también en el tema de cables, accesorios, MS4. Manejamos en este momento solamente sistemas, pues equipos para sistemas para conexión a red. Esperamos muy pronto tener los inversores Fronius híbridos que nos han preguntado mucho. Y bueno, eso les puedo contar. Estamos ubicados en Cali. Nuestra sede principal es acá en Jumbo. Estamos estratégicamente muy cerca de uno de los puertos más importantes de Colombia, que es Buenaventura, por donde ingresamos toda la mercancía y la nacionalizamos. Mantenemos stock para entrega inmediata de los equipos que se requieren. Somos Service Partner Plus de Fronius, tenemos los repuestos, tenemos un equipo técnico capacitado para dar capacitaciones, incluso hacemos capacitaciones acá en Cali o bueno, virtuales en caso de que lo requieran. Igual también tenemos un equipo comercial que está también pendiente de las necesidades de nuestros clientes, de asesorarlos, de acompañarlos. Incluso hemos hecho ya acompañamientos en instalaciones para que los clientes aprendan y puedan manejar bien los equipos que vendemos. Tenemos un laboratorio en nuestra sede de 10 kilovatios donde hacemos pruebas, ensayamos los equipos en caso de que tengan algún problema, pues tema de garantía o alguna revisión técnica. Eh, Ahí tenemos paneles Jinko y un inversor Fronius. Eh, y bueno, digamos que somos una empresa que estamos, más que vender, somos una empresa dedicada a la asesoría y al acompañamiento. Nos gusta que nuestros clientes puedan manejar bien los equipos, queden con una buena experiencia y que obviamente les entreguen a sus clientes también unos buenos proyectos. Entonces, ese es como el foco de Solaire. Y bueno, en este momento pues tenemos dos aliados importantes para nosotros, que es Jinko y Fronius, quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias por compartir ese espacio y por también darnos de sus conocimientos. A Camilo Rincón de Fronius, muchas gracias por estar con nosotros. A Juan Camilo Navarrete y a Roberto Díaz de Jinko, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Sé que va a ser muy productivo. Vamos a hablar de unos temas que son muy importantes en este momento porque las tecnologías están cambiando, estamos avanzando, estamos ya con potencias en paneles un poco más grandes que son importantes pues para los proyectos. Entonces, bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestros proveedores, a nuestros aliados. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hola Catalina y hola a todos los que nos encontramos conectados. Muchísimas gracias por ese saludo. Muchas gracias a todos los asistentes a este espacio. También agradecerle a Allianz y a Solaire pues por disponer de estos momentos y bueno, esos espacios pues para poder compartir con todos los que estamos en esta industria, bueno, poder conocer un poco más los productos, lo que estamos manejando, lo que se viene y también muy importante pues dónde podemos comprarlo, ¿cierto? Y pues en Solaire tienen un excelente aliado con el que pueden conseguir básicamente todos sus proyectos. Muchas gracias, Camilo. Hola a todos. Muchas gracias, Catalina, por también la introducción. Verdad que es muy bonito que hemos estado haciendo este tipo de webinars ya seguidos y demasiadas gracias a Allianz. Sabemos
la importancia que han ganado en el sector de la capacitación en Colombia, y no solo en Colombia, sino ya también en muchos otros países de la región. Entonces, también para nosotros es un placer acompañarlos y poder siempre estar, digamos que a la vanguardia con ustedes, de la mano de nuestro distribuidor y también de la mano de Fronius, que también nos ha acompañado en varios webinars, para estarles actualizando de las últimas noticias que tenemos en tecnología. Sabemos que en los últimos, bueno, en el último año, creo yo, se ha tenido una carrera impresionante con respecto a los cambios en tecnología a nivel de paneles solares. Entonces, para nosotros también es muy importante entregarles a ustedes noticias frescas con mucho tiempo de anticipación con respecto al tiempo en el que van a estar esos módulos disponibles en Colombia. Y también nos acompaña nuestro gerente técnico desde México, quien nos va a hacer, después de Fronius, va a hacer una presentación acerca de las buenas prácticas de instalación, mantenimiento, y vamos a presentar una nueva tecnología que sé que va a ser de mucho interés para ustedes escucharla el día de hoy, y seguramente en el futuro la tendremos disponible para Colombia. Bueno, y también nada más para agregar, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos sea de su agrado los temas que vamos a presentar. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, Camilo, es todo tuyo el escenario. Entonces arrancamos con nuestra presentación de Fronius. Vale, perfecto. ¿Me podrían por favor habilitar para compartir pantalla? ¿Ya lo tienes, Camilo? ¿Puedes verificar? No aún. Listo, perfecto. Bien. Bueno, porfa me comentan cuando ya estén viendo la presentación y damos inicio. Listo, ahí ya la estamos viendo. ¿Estamos viendo la pantalla completa o la que está dividida? Completa. Perfecto, listo. Bueno, vamos entonces a iniciar esta primera sesión hablando un poco de los inversores Fronius. Realmente estamos comprimiendo bastante información tecnológica en un espacio, pero bueno, la idea es que conozcamos estas últimas tecnologías que hemos desarrollado, los productos que tenemos disponibles y bueno, sobre todo también algo que se viene ya muy pronto. Muy rápidamente vamos a estar conversando un poco de Fronius, como es tanto como empresa, como desarrollador de producto. Vamos a estar conversando y viendo los productos que tenemos actualmente disponibles y las tal vez dos más importantes características, sobre todo para nuestro espacio, para nuestra área, que es el sistema de refrigeración y el sistema de manejo de sombreado. Eso se conoce como el Dynamic Peak Manager. Estaremos viendo algunas breves características adicionales con las que contamos y al final vamos a disponer un corto espacio para responder algunas de las preguntas que sé que muchos de ustedes tienen, entonces también las pueden ir escribiendo y sé que vamos a filtrar algunas de estas para responderlas al final. Bien, sin dar más espera, entonces inicio presentando un poco de la empresa. Va a tomarme unos pequeños minutos para mostrar qué es Fronius. Bueno, Fronius es una empresa europea, nace en Pettenbach, este es un pequeño poblado en Austria, nace en 1945, entonces estamos hablando de una empresa con 75 años ya de experiencia en el mercado. De hecho, las últimas semanas hemos estado celebrando un poco el cumpleaños 75 de la empresa. Es muy importante porque muestra una solidez, una trayectoria muy amplia y bueno, también mucha experiencia respecto a todos los elementos de electrónica de potencia. La empresa nace, como les comentaba, en Austria. Aún tenemos toda la fabricación, el ensamble y bueno, todo el producto se desarrolla en este país. Se exporta directamente desde Europa, entonces es un producto que es 100% europeo. Muy importante, tenemos también tres divisiones. La primera de estas nace por nuestro fundador, señor Gunter Fronius, quien desarrollaba productos para recarga de baterías. Esto
básicamente da origen a toda la industria Fronius. Nuestra empresa aún se encuentra en manos familiares, que quiere decir que ha pasado de generación en generación, siempre con las mismas manos. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando estamos pensando en proyectos de larga duración, en sistemas que sabemos que nos van a durar más de 20 años, queremos una empresa sólida, que sabemos que en 20, 30 y 50 años a futuro aún vamos a estar soportando, vamos a estar dando garantía, vamos a estar respondiendo por todos los proyectos y eso, bueno, lo logramos teniendo una empresa sólida. También muy importante es que contamos con una alta bancabilidad. ¿Esto por qué se da? Porque todos los recursos, todos los desarrollos se efectúan con recursos propios. No dependemos de la banca, no dependemos de fluctuaciones macroeconómicas que todos sabemos últimamente se han presentado. Entonces, esto hace que la empresa sea muy sólida tanto en temas tecnológicos como en temas financieros. Un poco de las cifras de Fronius, bueno, a nivel mundial contamos con más de 5.000 empleados y creciendo, de los cuales más o menos 690 pertenecen a la división exclusiva de investigación y desarrollo. Esto muestra también la importancia que se tiene en nuestra empresa, buscar siempre estar a la vanguardia y buscar estar al top de la tecnología. Bueno, esto ha dado más de 1.200 patentes, muchas de estas en nuestros muy famosos Snap Inverter. De hecho, la tecnología de selle del inversor es una tecnología patentada. Entonces, bueno, de este desarrollo se han beneficiado también muchos productos de energía solar. Bien, algo también que es muy importante, todos nuestros productos salen a la venta y llegan a manos de ustedes como clientes con un proceso de inspección. Todos nuestros inversores en este caso se entregan con un certificado de producto, el cual indica que ha pasado por todos los tests, que se ha analizado su comportamiento, su operación y que está habilitado para operar en nuestras redes con la máxima calidad posible. Esto se da pues por un proceso de desarrollo de alta precisión. Todos pues obviamente nuestros empleados con un alto nivel de conocimiento y bueno, también distribuidos a nivel mundial. Las tres divisiones originarias de Fronius aún están presentes. La primera, como les comentaba, nace en 1945. Algunos años después se da origen a la segunda división de Fronius, que es la división de soldadura. Esta división es también muy importante a nivel mundial. Hacemos parte del desarrollo de ensamblaje de carrocerías como Volkswagen, Tesla, Mahindra. Bueno, todas estas líneas de producción también cuentan con nuestros productos. Algo muy reciente es este lanzamiento que realizó la empresa Elon Musk. Este cohete que se envió, bueno, contó con un desarrollo de Fronius, mucha de su soldadura y mucho desarrollo en cuanto al ensamblaje de los materiales se hizo por medio de la división de soldadura de Fronius y bueno, pusimos ahí también un granito de arena para contribuir a este gran logro. Y bueno, ya por último, nuestra división de la cual estaremos conversando hoy, la división solar de Fronius, esta nace en 1992. Como dato curioso, nace en busca de ser autosuficiente, no nace como una división comercial, sino nace buscando abastecer esas altas demandas energéticas que tenía la empresa en su momento. Y bueno, el desarrollo de producto fue tan bueno que se decidió comercializar un poco más adelante. Entonces es un producto o una división activa desde 1992, siendo de las más antiguas. Sabemos pues que todo este desarrollo solar es más bien reciente, es de última generación. Entonces, hablar de una empresa de 30 años casi en el mercado es una empresa de las más antiguas. Somos proveedores líderes en esta electrónica de potencia solar. Nuestro foco como tal está en la generación distribuida, en donde tenemos tres segmentos importantes, como es residencial, comercial e industrial. Esta división cuenta con varias sucursales a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos una muy grande en México, así como una también de las más grandes del mundo en Brasil. Adicional, pues contamos con personal distribuido en otros mercados. Por ejemplo, estoy yo en Colombia, quien también está apoyando un poco de los mercados en el centro del continente, más que todo en las islas. Estamos hablando de República Dominicana, Jamaica. Bueno, estos países también hacen parte del mercado que estoy atendiendo. Un poco más al sur del continente también cuentan con mi compañero Camilo Belmar, que si de pronto entre algunos de los asistentes hay alguien de estos países que
quiera tener contacto con Fronius, bueno, también contamos con personal quien les puede atender. Ya hablando de las cifras de lo que hemos visto últimamente en generación distribuida para Latinoamérica, bueno, tenemos más o menos 36.000 nuevos sistemas registrados en nuestra plataforma. Esto da cuenta de más de 68.000 inversores vendidos en el año 2019 y bueno, un crecimiento de 38%, lo cual también es bastante significativo y sigue mostrando que las cifras solares y que esta industria sigue en un constante crecimiento y bueno, apoyados por grandes empresas como las que nos encontramos hoy, Jinko, Solaire, quienes siempre estamos buscando tener los mejores productos para ustedes. Bien, en cuanto a los productos que estamos ofertando y que tenemos disponibles en este caso para Latinoamérica, contamos en el sector residencial con dos equipos, el Primo y el Primo híbrido. Este primero, dependiendo un poco también de la ubicación, esto quiere decir si tenemos instalaciones con 60 Hz, 50 Hz, tenemos diferentes productos. Para Colombia estamos hablando de un inversor que empieza desde 3.8 kilovatios y va hasta 15 kilovatios en dos diferentes tamaños. Los que son un poco más grandes obviamente son los que manejan más potencia. Estos equipos son monofásico, esa es su denominación a nivel mundial, pero sabemos un poco que la red en Colombia es diferente. Para utilizar este equipo, para poder conectarlo, podemos hacer uso de dos líneas a 110 voltios. Esto quiere decir que tendríamos un doble monofásico o un bifásico, como lo queramos llamar, en donde el equipo está recibiendo 208, 220 voltios, siendo abastecido por dos líneas de 110. Aquí bien importante, si tenemos neutro lo podemos conectar, de lo contrario no es un requerimiento como tal la conexión del neutro. Bueno, un poco de lo que se viene también, tenemos próximamente nuestro equipo híbrido, en este caso el Primo Gen 24. Este es un equipo que tiene unas características muy importantes. Vamos a estar también más adelante compartiendo más en detalle las características, pero para que lo vayamos conociendo, es un inversor que por definición se puede conectar a la red, como los equipos normales, pero tiene la opción también de trabajar fuera de red. Entonces, en el punto de trabajo fuera de red podemos conectar a baterías, en este caso serían baterías de litio, en donde al tener un exceso de energía o simplemente cuando queramos tener un almacenamiento, podemos configurar el inversor para que se conecte a las baterías y haga este almacenamiento. Sin embargo, también tiene un punto de operación muy importante que se conoce como un PV Point. ¿Qué es este PV Point? Bueno, imaginémonos tener el inversor conectado a la red como un dispositivo normal string conectado. Cuando tenemos falla en la red o ausencia de red y no tenemos baterías, también vamos a poder hacer uso de la energía solar. Esto por un punto adicional que trae este inversor, entonces vamos a poder disponer de cierta potencia que va desde 1.6 kilovatios hasta 3.8, dependiendo un poco de las características, pero vamos a poder disponer de esto directamente desde los paneles solares, sin tener conexión a red y sin tener baterías. Eso es bastante importante porque sabemos la importancia que tiene tener esta confiabilidad de sistema. Ayer vimos una caída muy grande de red en Colombia, más de 6 horas el norte del país estuvo desconectado por un fallo de red y bueno, imaginémonos un sistema que pueda estar operando fuera de red y sin baterías. Pues bueno, esto va a ser algo muy importante, estaremos comentando más técnicamente y comercialmente de este producto. Esperábamos tener el lanzamiento un poco antes, también nos afectó este tema de la pandemia, pero bueno, en los próximos meses sé que Solaire y sabemos que vamos a estar conversando mucho más sobre este equipo y seguramente lo vamos a tener disponible muy pronto. En cuanto al sector comercial e industrial, bueno, contamos con varios equipos. En este caso los agrupamos en dos tipos, el SIMO y el ECO, también dependiendo un poco del mercado en el que estemos hablando. Sabemos que podemos contar con equipos trifásicos desde 3 kilovatios hasta 24 kilovatios. Para Colombia en específico estaríamos hablando desde 10 kilovatios hasta 24. Esto en dos diferentes tensiones de salida, como es 208 a 240 o 440 a 480 voltios.
También contamos con un equipo que es muy importante, es un equipo muy económico que sirve para proyectos de un poco más, de una dimensión un poco más grande, un utility scale, digamos, pequeño. Podríamos estar hablando de proyectos desde 400 kilovatios, en donde el inversor Fronius Eco se vuelve una opción bastante importante. Como tal, este equipo no lo tenemos para distribución, es un equipo que estamos ofertando por proyecto, pero su precio es bastante competitivo y si tienen proyectos de estas características pueden contactar también a nuestros distribuidores, quienes van a dar un poco más de información sobre este equipo. Bien, por último, quiero también mencionar los nuevos productos para el sector comercial e industrial, así como vamos a tener un primo, un inversor monofásico híbrido, vamos a contar también con un inversor trifásico híbrido, eso con las mismas características, o sea, la posible conexión fuera de red sin baterías o también con batería. De igual manera como les comentaba con el inversor monofásico. Y por último, nuestro inversor Tauro, este va a ser también un próximo lanzamiento, es un inversor de más capacidad, estamos hablando de 50 y 100 kilovatios, cuenta con 3 MPPTs y bueno, también para proyectos ya un poco más grandes. Es un inversor muy pensado tanto para conexión en techo como para conexión en piso. Bien, hablando ya un poco más de las características de Fronius, vamos a iniciar con una muy importante para nuestro territorio, esto es el Active Cooling. ¿Por qué se vuelve importante o por qué hablamos de tener un sistema de refrigeración en los inversores? Bueno, sabemos que muchas de las instalaciones que hacemos en nuestros países, como Colombia, Ecuador, bueno, Venezuela o el Caribe, tienen una característica muy especial y es que manejan unas altas temperaturas ambientales. Estas altas temperaturas ambientales no solo afectan en alguna medida el rendimiento de los paneles, sino que también tienen efectos en los inversores, desde la vida útil, desde el mantenimiento y bueno, también la operación que deben tener. Entonces, nosotros hemos desarrollado una tecnología, la tecnología por medio de una refrigeración, la cual permite grandes avances en cuanto a la disponibilidad del equipo, a la vida útil y al rendimiento. También sabemos que no es conveniente, por ejemplo, usar nuestros computadores a rayo directo de sol. Esto evidentemente va a afectar su vida útil y lo que encontramos dentro de un computador son componentes electrónicos. Asimismo, en un inversor lo que vamos a tener son componentes electrónicos de potencia y lo que debemos tener es un cuidado sobre ellos. Entonces, en el mundo vamos a encontrar dos diferentes tipos de refrigeración en los inversores: ventilación natural y ventilación activa. La ventilación activa es esta que habla de las tecnologías que usan algún dispositivo para hacer una refrigeración. Esta es la tecnología que usa Fronius como estándar tecnológico en todos los dispositivos. Quiere decir que tienen varios disipadores, ya sea 2 o 3, también dependiendo un poco de la serie del inversor, en el cual se está garantizando un flujo constante de aire y una refrigeración de todos los sistemas electrónicos. Bien, hay otro tipo de ventilación que usan diferentes marcas, que es ventilación natural. Básicamente esta ventilación natural se refiere al uso de materiales y de distribución de los elementos para hacer una refrigeración pasiva. Quiere decir que únicamente por poner el equipo están disipando la temperatura. Pero bueno, sabemos que en algunos espacios de nuestro territorio podemos encontrar altas temperaturas que hacen realmente importante tener sistemas activos de ventilación. ¿Cómo funciona esta ventilación activa en Fronius? Bueno, como les comentaba, tenemos en nuestros inversores ya sea 2 o 3 ventiladores, los cuales hacen un barrido constante del inversor. Ojo, muy importante también, este barrido de aire nunca entra en contacto con la electrónica, no es directa la transferencia, porque obviamente siempre estamos protegiendo con un IP65, una alta protección ambiental, todos nuestros componentes electrónicos. Lo que vemos aquí en la imagen son los conductos por los cuales se hace una distribución de aire. El aire entra en los costados del inversor, dependiendo también del tipo, perdón, de la serie del inversor, pueden ser 2 ventiladores exteriores.
Él hace un barrido completo y por convección está refrigerando la parte electrónica. Pero adicional, contamos con un ventilador interno, el cual siempre está protegiendo el IGBT de los inversores. Esto es toda la electrónica que hace la transformación y que, bueno, al final estamos protegiendo el cerebro de toda la instalación, porque sabemos que es el inversor el que al final está haciendo toda la conversión, está hablando por todo el sistema, entonces básicamente es el cerebro del sistema. Bueno, esto entre otras, ¿qué nos va a permitir? Una alta flexibilidad de instalación. Por ejemplo, todos nuestros dispositivos se pueden instalar desde 0 hasta 90 grados sin ningún inconveniente. Hay muchas instalaciones que por espacios, que por requerimientos arquitectónicos, inclusive requerimientos estéticos, tienen la limitante de la ubicación del inversor. Bueno, nuestros equipos cuentan con esta posibilidad. Podemos hacer una instalación desde 0 grados, esto quiere decir completamente acostado, o cualquier grado de inclinación hasta los 90 grados. Esto, bueno, no es posible con la ventilación natural, entonces al tener este tipo de refrigeración estamos teniendo una alta ventaja en cuanto a la flexibilidad y la posibilidad de conectar nuestros equipos. Algo también muy importante es que nos va a permitir conectar equipos muy juntos uno a otro en paralelo, lo cual tampoco es posible con otro tipo de refrigeración en los inversores. Realmente la distancia en la cual por fábrica nosotros sugerimos instalar ventiladores en paralelo es de únicamente 10 centímetros. Y 10 centímetros es básicamente lo mínimo que uno puede dejar para poder manipular los equipos. Entonces, el distanciamiento que nosotros sugerimos realmente es mínimo. Bueno, hay un punto también muy importante en cuanto a la refrigeración activa y es que nos va a permitir una distribución, una selección mucho más flexible de nuestros componentes, de nuestros módulos para juntar los MPPTs. Esto debido al amperaje limitado en muchos MPPT para dispositivos enfriados pasivamente. ¿Verdad? Por lo general, solo se puede conectar una cadena de módulos a un único traque. Esto porque al aumentar la cantidad de módulos también estamos aumentando el amperaje. Y al aumentar el amperaje, lo que estamos haciendo es disminuyendo la posibilidad de tener una potencia alta por el sobrecalentamiento que esto lleva. Esto viene de la ley de disipación, en donde sabemos que al tener mucha más intensidad vamos a tener una temperatura más alta y los dispositivos que están enfriados pasivamente tienden a tener una distribución de MPPT mucho más limitada, que es lo que vemos aquí en esta gráfica. En cambio, cuando tenemos un amplio rango de utilización, podemos ser mucho más flexibles en cuanto al diseño de nuestros dispositivos. Esto al final también, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? En una de las características muy importantes de Fronius, que es la alta relación que podemos tener en el lado de DC a AC. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos una instalación con un inversor de 10 kilovatios, en el lado DC vamos a poder instalar hasta 15 kilovatios, lo que nos va a permitir tener una mayor energía generada durante todo el día. Al final nosotros no estamos en un negocio de vender instalación pico, sino de vender energía. No vendemos potencia, sino vendemos energía. Y lo que buscamos con esta alta relación es poder tener una mayor energía en el día o poder generar mucha más energía en el día. Algo también que es muy importante en cuanto a nuestros inversores es que los requerimientos de mantenimiento son mucho más son menores o son más fáciles de conseguir versus sistemas que usan ventilación natural. Por ejemplo, esos equipos con ventilación natural generalmente tienen unos intervalos regulares o un intervalo de mantenimiento que en algunos casos debe ser realizado por técnicos calificados. Cuando hablamos de no tener mantenimiento, lo que hablamos es de no contar con esos intervalos y al final lo que se va a ver reflejado es en un ahorro en los términos operativos del sistema. Básicamente con nuestros inversores lo único que nosotros sugerimos como mantenimiento es una revisión de los conductos, que no tengamos ninguna obstrucción y bueno, básicamente revisar que los tornillos estén bien ajustados y que las conexiones se estén realizando de modo correcto. Básicamente todo nuestro requerimiento en términos de mantenimiento. Ahora, vemos también cuando se tiene ventilación natural que los requisitos para instalación son mucho más estrictos.
se deben contemplar muchas más temperaturas de instalación, se debe contemplar una buena ventilación, una buena disipación de estos equipos, que no deben estar expuestos a radiación solar y bueno, tener un distanciamiento también muy amplio, algo que es completamente diferente con los equipos Fronius. Bien, aquí hay algo muy importante en cuanto a los sistemas que usan refrigeración pasiva y es que tienen riesgo de alta temperatura y esto es tomado de algún fabricante externo, obviamente no Fronius, en donde indican que hay riesgo de tener quemaduras al tocar el equipo en operación, que únicamente se deben tocar las pantallas por la alta temperatura que pueden manejar. Sin embargo, como hemos visto, nuestros equipos siempre están refrigerados, por lo que eso nunca va a ser un requerimiento y obviamente vamos a tener cero costos adicionales y cero riesgos al tener este tipo de sistemas en los inversores. Algo también que se vuelve muy importante es la vida útil del equipo. Muchas veces la consulta es, bueno, los inversores ¿cuánto duran? Debemos hacer un reemplazo a los 10 años, a los 15, a los 20. Eso va muy de la mano con la instalación, con el tipo de inversor que se esté seleccionando. Y aquí es donde los sistemas que tienen refrigeración activa como Fronius se vuelve muy importante. Esta ecuación que vemos acá es una que desarrolló Texas Instruments, en donde hablan que al aumentar 10 grados la temperatura en un dispositivo electrónico, estamos disminuyendo su vida útil a la mitad. En este ejemplo que tenemos acá, que vemos en la parte izquierda, se ha seleccionado un semiconductor electrónico para mostrar la tasa de falla en función del periodo de operación y de la temperatura a la que está expuesto el componente. Aquí vemos que al aumentar 10 grados la temperatura, la tasa de falla aumenta y por lo tanto su vida útil se va a ver disminuida. Entonces, lo que estamos evitando al tener esta ventilación es un daño prematuro de los dispositivos. Entre otras, ¿por qué? Porque se está manejando un flujo de aire mucho más alto que puede contemplarse 5 veces superior a los equipos que simplemente no tienen algún sistema de refrigeración. Si lo vemos dentro de una cámara termográfica, lo que estaríamos viendo, aquí vemos la instalación de un equipo, no es Fronius, en este caso un competidor de nosotros, en donde encontramos al interior de este inversor una termografía en donde se ve algún componente electrónico que alcanza los 113 grados centígrados, en donde se sabe y de hecho las mismas fichas técnicas del dispositivo hablan que no se debe superar los 110 grados. Entonces aquí ya estaríamos por encima de ese límite, lo que al final se va a ver reflejado en una menor vida útil y por lo tanto una falla prematura del equipo. Asimismo, al tener estos sistemas, este desarrollo, lo que vamos a tener es una mayor producción de energía. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos una excesiva temperatura, vamos a tener un derrateo. Estos derrateos son normales en todos los equipos. La gran diferencia es en qué punto va a empezar. Si vemos este ejemplo que tenemos a la izquierda, en donde pues he tachado el nombre del competidor, pero vemos en su ficha técnica que a partir de 30 grados en la temperatura ambiente, que bueno, 30 grados realmente no es una temperatura que no se alcance fácilmente, pero aquí vemos en esta línea azul que a partir de los 30 grados va a empezar un derrateo. ¿Este derrateo qué es? Es disminuir la potencia de salida al ir aumentando la temperatura para así intentar disminuir esa elevación térmica al interior del inversor. Aquí vemos que al alcanzar los 40 grados centígrados, este inversor está ya al 80% de su potencia total. Y si lo comparamos con un inversor que tiene un sistema de refrigeración activa como Fronius, en este punto todavía estaríamos operando al 100%. Obviamente, si empezamos a incrementar la temperatura, también vamos a ver un derrateo, pero no es el mismo que encontraríamos en equipos que tienen ventilación pasiva. Por lo tanto, estamos asegurando mucha más producción de energía. Bueno, no los quiero aburrir también con esta gráfica que es un poco técnica, pero sí quiero mostrarles este estudio que se hizo. Esto fue desarrollado en Australia, en donde sabemos también que se pueden alcanzar unas altas temperaturas, como las que podríamos alcanzar también en muchos espacios del Caribe. Aquí se instaló un sistema con
90 kilovatios de salida en AC y 100 kilovatios en DC. En este caso, podemos ver que los inversores que tienen refrigeración activa pudieron generar 647 kilovatios al día. En cambio, cuando vemos un sistema que tiene una ventilación pasiva y que tiene un sistema de derrateo por temperatura, o que debido a la temperatura está derrateando o está limitando esa producción, vemos que únicamente alcanzó 551 kilovatios de producción media al día, lo que habla de un 15% menos de generación. Y un 15% diario es un gran número, sobre todo cuando estamos buscando sistemas que puedan suministrar la mayor cantidad de energía, ya sea para la venta o simplemente para el consumo. Bueno, en resumen de estos sistemas, básicamente podemos decir que un sistema de refrigeración activa, como está presente de estándar en nuestros equipos Fronius, va a permitir una máxima flexibilidad, va a ser muy sencillo ubicar el equipo, no únicamente en espacio físico, sino también en la selección de nuestras cadenas, tanto en paralelo como en serie. Así como vamos a tener un menor mantenimiento, o sea, todo lo que es relacionado a los costos operativos del sistema va a ser mucho menor. Y lo más importante, creo yo, una mayor vida útil, así como una mayor producción de energía. Bueno, pasando a un siguiente punto, vamos a hablar muy rápidamente del sombreado de los sistemas fotovoltaicos, los efectos que esto puede tener y también algo de la tecnología que ha desarrollado Fronius para evitarlos. Esto seguramente lo vamos a ver mucho más en detalle con la presentación de nuestros compañeros de Ginkgo, pero para nombrar un poco de lo que hace Fronius para prevenir este tipo de problemas, vamos a estar estudiando un algoritmo en el cual se evita o se intenta disminuir este gran efecto. Bueno, como todos sabemos, las sombras son un gran problema en los sistemas fotovoltaicos porque nos van a limitar o vamos a ver disminuida la producción al entrar en contacto con nuestros módulos. Esto se puede deber, entre otras, a una nubosidad, alguna suciedad, hojas que pueden caer sobre nuestra instalación o un árbol, bueno, diferentes elementos que al final lo que van a hacer es obstruir la generación de alguno de los paneles y eventualmente el de toda la cadena. ¿Esto cuál es el mayor efecto que va a tener? Bueno, una menor generación y por lo tanto un retorno de inversión más largo. Sin embargo, una buena planificación y un elemento que nos ayuda a disminuir esos indeseados efectos es lo más importante. Ahora veamos qué pasa si hay sombras en un sistema. Por ejemplo, lo que vemos acá es un árbol que está afectando o que está llevando su sombreado a un módulo de una cadena. Esto va a tener una afectación completa porque recordando un poco las leyes que rigen los sistemas solares, nosotros vamos a estar siempre sumando voltajes o corrientes ya dependiendo de cómo sea nuestra instalación. Si estamos sumando paneles en paralelo o paneles en serie, vamos a ver aumentado voltaje o corriente. Pero al tener sombreados lo que vamos a estar limitando es ese aumento de voltaje y por lo tanto la potencia se va a ver disminuida. Esto se conoce como un cuello de botella en toda la cadena. Quiere decir que tenemos un elemento que está cortando el paso de voltaje por toda la serie y al final no vamos a poder obtener la potencia que nosotros deseamos. Cuando nosotros lo vemos en una curva en donde podemos analizar el máximo punto posible, que es a lo que se refiere el MPPT o el tracking que puede tener un sistema para evaluar en dónde tiene su mayor rendimiento, cuando vemos un sombreado, lo que vamos a encontrar es una disminución en esos parámetros, los que nos van a impedir tener una máxima producción. Como sabemos, la corriente del módulo es directamente proporcional a la radiación solar. Una baja irradiación es igual a una baja corriente y al tener más radiación, lo que vamos a tener es una mayor corriente. Si nosotros cambiamos esos valores, ya sea por una nube, por un árbol o algo que esté sombreando, lo que vamos a tener es una variación en cuanto al voltaje de nuestra serie y por lo tanto ese máximo punto se va a ver afectado, va a ir disminuyendo y por lo tanto vamos a tener una menor potencia. ¿Qué vamos a hacer o cuál es la idea para poder disminuir esos efectos?
Desde el punto de vista de los paneles, hay muchas opciones que seguramente más adelante vamos a explorar, pero desde el punto de vista o como lo vamos a observar en la tecnología Fronius, hay un sistema en el cual nos va a permitir disminuir esos grandes efectos que se tienen. Aquí, por ejemplo, tenemos una instalación. Esta instalación tiene un sombreado que prácticamente es inevitable. La misma instalación nos está brindando este sombreado. Y aquí vemos cómo nuestra curva de generación se está viendo afectada. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un punto en el día en el cual pudiésemos tener mucha más generación, pero el sombreado lo está impidiendo. Y vemos repentinamente que al entrar completamente el sol en contacto con los paneles, nuestra producción vuelve a los niveles habituales. Bien, entonces la solución de Fronius para tener este máximo rendimiento se basa en un concepto, en un algoritmo que se llama el Dynamic Peak Manager. ¿Esto qué es? Es un sistema en el cual al tener la variación en el punto de eficiencia, que es lo que tendríamos, por ejemplo, en la línea azul sin ningún tipo de sombreado, vamos a encontrar ahora estas otras curvas. Puede ser la roja o puede ser la negra. Eso se refiere a algún tipo de nueva curva que se presenta al tener los sombreados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esos sistemas van a tener algunos picos diferenciados, unos picos globales, unos picos locales. En este caso tenemos dos. Los sistemas por lo general de los inversores lo que hacen es pararse en el punto máximo de eficiencia y estar verificando la curva a izquierda y derecha en una misma área. Cuando hay una diferencia, o en este caso un sombreado, él va a seguir parándose a izquierda y derecha y va a observar el punto máximo. En este caso va a ser el punto máximo local, pero no es el general. La gran diferencia que tiene Fronius o el algoritmo que empieza a actuar en estos casos es que él empieza a hacer un seguimiento completo sobre la curva, o sea, un barrido general de toda la curva de operación, va a encontrar los diferentes puntos máximos de generación y en ese lugar se va a parar nuevamente para generar la máxima producción posible. Esto al final es un mayor rendimiento y obviamente mayor generación de energía. Vamos a ver un corto video, espero lo podamos ver de manera correcta, en donde explica un poco más ilustrado este concepto. Bien, esto gráficamente, ¿cómo lo observaríamos? Bueno, retomando a la curva de generación que teníamos en el ejemplo anterior, esta es la curva que tendríamos con el sombreado, pero ahora le estamos agregando el algoritmo de Fronius. En este caso, él va a buscar la mejor posición en cuanto al punto máximo de seguimiento y es lo que se va a ver reflejado en esta área verde. Este es un rendimiento adicional que tienen los sistemas únicamente por contar con el algoritmo de Peak Manager, que como les comentaba, pues es estándar en todos nuestros productos. Básicamente estamos hablando de un 7% adicional únicamente por contar con equipos que tengan ese tipo de algoritmos, sin contar aún con la selección de un buen panel, por ejemplo, un media celda que ya es muy usual en nuestros mercados. Bien, para ir avanzando un poco rápido, que veo que ya estoy corto de tiempo, voy a señalar algunas otras características muy rápidamente que tienen nuestros equipos. Como les comentaba y también muy de la mano con la selección del sistema de refrigeración, está la flexibilidad en cuanto a la instalación. Algo que quiero recalcar acá es que todos nuestros dispositivos se pueden instalar desde menos 40 grados centígrados hasta 60 grados centígrados en la serie SIMO. En los inversores más pequeños son 55 grados centígrados temperatura ambiente, lo cual pues es una ventana muy amplia de operación. Acá lo que vemos también es la
distancia sugerida de distanciamiento entre los equipos, que es únicamente de 10 centímetros en el costado lateral y de 15 centímetros en la parte superior, que es donde se descarga la temperatura caliente, que realmente 15 centímetros no es mucho. Esto también nos va a permitir tener una instalación de hasta 44.000 metros o 4 kilómetros de altitud para nuestros equipos Primo y de 3.400 para nuestros equipos Simos. Y lo que les comentaba anteriormente, tener la posibilidad de hacer una instalación desde 0 hasta 90 grados en el eje X. Bien, contando con esta flexibilidad que nos va a permitir nuestros MPPT y la amplia gama de opciones que tenemos para instalar los MPPTs, esto es básicamente un MPPT muy cargado de módulos y el otro con los mínimos simplemente para operación. Vamos a tener una amplia operación, vamos a poder instalarlos en cualquier ángulo y con diferente cantidad de paneles, así como el sobredimensionamiento posible de hasta 150% en el lado DC. Bueno, ya a nivel mundial hemos vendido más de 2 millones de inversores, de Snap Inverter 1 millón de inversores y bueno, ese fue una conmemoración que se hizo para ese evento. Es un inversor dorado, el Gold. Curiosamente está en Brasil, está muy cerca de nosotros y bueno, es un gran logro que se ha logrado a nivel mundial. Somos el mayor fabricante de inversores para generación distribuida. Bien, muy importante, esto sí quiero recalcarlo, es el soporte y el servicio local que tenemos. Todos nuestros dispositivos, en caso de alguna falla, en caso de requerirse algún servicio, bueno, contamos con soporte local directamente desde Fronius en mi caso. También contamos con una línea de atención en nuestro horario y en nuestro idioma. Y muy importante también la atención de nuestros distribuidores, en este caso Solaire, que cuenta también con piezas de recambio, cuenta con todos los técnicos y con toda la disposición, que también es muy importante de poder atender todos esos servicios técnicos. Como les comentaba, tenemos líneas de asistencia técnica en español en nuestro horario, que también es muy importante en caso de requerirse para algún proyecto, algún tema que desconozcamos sobre los inversores, siempre que pueden contactarse con nosotros. También contamos con una plataforma en la cual ustedes pueden observar, de acuerdo al indicador del inversor, el código de estado que aparece en la pantalla, cuál puede ser la falla o cuál puede ser el aviso que nos está indicando y buscar ustedes mismos en una plataforma que tenemos habilitada cuál puede ser también la solución. Contamos con un software de selección. En este software lo que vamos a encontrar es parados desde el inversor, ver cómo es la mejor configuración de nuestros módulos. Vamos a poder seleccionar tanto en serie como en paralelo los diferentes módulos y verificar si se pueden conectar de esta manera con nuestros equipos. Muy importante también, tenemos la posibilidad de ser gestores de redes, por ejemplo, manejar o controlar o tener cierto control sobre la potencia reactiva en nuestros sistemas. Inclusive también es posible soportar la red en caso de fallos. Tengo entendido que el fallo, por ejemplo, que ocurrió ayer en la red se debió a una alta frecuencia. Hay muchas opciones en las cuales los inversores pueden soportar la red. Obviamente estamos hablando de una gran cantidad, pero podríamos soportar red en caso de este tipo de fallas. También, obviamente, podemos tener o contamos con soluciones off-grid, que esto es un poco más la configuración ACDS coupling o ocupar nuestros equipos junto con grupos electrógenos. Contamos también con estaciones de meteorología, en este caso contamos con sensores de temperatura de módulo, de radiación solar y una entrada adicional que normalmente se usa como anemómetro. Así como tenemos nuestro software para monitoreo y análisis, esto es gratuito. Ustedes pueden entrar, pueden hacer un registro en SolarWeb, únicamente les va a pedir su correo electrónico y pueden inclusive ver una versión abierta de la visualización de varios proyectos. También muy importante para algunos países, para alguna reglamentación, podemos hacer una limitación de inyección. Esto es hacer un seguimiento dinámico a la curva de consumo y producir energía únicamente para autoconsumo sin inyectar a la red. Una muy buena noticia y que como primicia estoy dando en este momento, nuestros nuevos Smart Meter sin CTs ya están probados para Colombia,
ya están en operación, entonces próximamente vamos a tener nuevos Smart Meter para Colombia sin requerimiento de ECTs. Entonces, esto también es una muy buena noticia porque vamos a tener una medición directa y también nos va a permitir hacer una limitación de inyección con esos nuevos Smart Meters. Bueno, también contamos con una garantía extendida hasta 20 años, obviamente por un pago adicional, pero podemos tener esta protección incluida en todos nuestros inversores hasta 20 años adicionales. Nuestra tarjeta de comunicación, nuestra tarjeta Data Manager también permite la comunicación con terceros. Esto quiere decir si, por ejemplo, tenemos alguna instalación en donde queramos vincular a un sistema SCADA, vincular a un sistema BMS, tenemos protocolos abiertos, ya sea Modbus TCP o Modbus RTU, por los cuales ustedes pueden conectar sus dispositivos terceros. Aquí vemos un ejemplo de una conexión con Victron Color Control. Esto es para una aplicación en la cual podemos hacer un AC/DC coupling y el inversor en este caso actuaría junto con Victron para hacer un sistema aislado de red. En estos sistemas aislados de red, como lo comentaba, tenemos una alianza con Victron, con Stuber, con varios productores de inversores cargadores en los cuales podemos operar con la señal que ellos provienen para hacer una alimentación de nuestras instalaciones. O también podemos vincular nuestros inversores con grupos electrógenos, ya sea un motor a gas, un motor a diésel, una microturbina, para operar con la señal que nos entregue este dispositivo. O, por ejemplo, podríamos también vincularnos en caso de que estos grupos electrógenos funcionen como backup. En caso de fallo de red, entraría a operar el grupo electrógeno y los inversores se sincronizarían con el grupo electrógeno para disminuir el consumo de combustible. Es una opción también que tenemos disponible con nuestros inversores. Y bueno, seguimos siempre trabajando para encontrar las mejores y más amplias soluciones. Seguramente hacia futuro estaremos hablando de nuestros nuevos cargadores para autos eléctricos y nuestros nuevos dispositivos para almacenamiento térmico. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles, un poco resumido, pero siempre con la disposición de poder conversar con ustedes. No sé si Catalina me ayudas a seleccionar un par de preguntas para responder y damos pasos a Jinko. Bueno, acá nos preguntan, Andrés, ¿cuál es la oferta de Fronius en cuanto a microinversores? Bueno, realmente Fronius no es una empresa que desarrolle productos para microinversores o para grandes granjas solares, no para, pues, por ejemplo, equipos de 2 megas. Como comentaba al inicio, es una empresa dedicada 100% a la generación distribuida y somos líderes a nivel mundial en ese segmento. Entonces no vamos a contar con microinversores ni grandes inversores de megas. Okay. Edu Vázquez, buenos días. ¿Esos nuevos Smart Meter vendrán tanto para monofásico como trifásico? Es una muy buena pregunta y así es. Ya hicimos la prueba tanto en dispositivos trifásicos como monofásicos. Hay unos limitantes en cuanto al amperaje, obviamente no es infinito. Cuando tenemos instalaciones con amplio amperaje ya necesitamos CTs, pero si no estoy mal, hasta 65 amperios es posible usarlos. Okay. ¿Cuándo contaremos con los inversores híbridos para Colombia? Excelente pregunta y bueno, realmente es una pregunta un poco complicada de responder porque nuestro pipeline de desarrollo de productos se vio cortado también un poco por todo ese tema mundial. Como entenderán, todos los desarrollos en la industria no solo dependen de nosotros como fábrica, sino también tiene algún proceso de certificaciones, bueno, de otros elementos que se deben hacer y que han cambiado un poco esas fechas. Nosotros desde un punto de vista conservador estamos anunciando los equipos para el próximo año, para el 2021, esto ya 6 meses prácticamente, pero esperamos poderlo tener un poco antes. Bueno, ahí también doy una noticia para si de pronto tenemos alguna persona conectada del sur del continente, países como Perú, Uruguay, Chile, Argentina. Los inversores híbridos van a estar un poco antes para ese territorio, más o menos para septiembre. Super.
Para Colombia, monofásico bifilar 120 a 60 Hz de 1, 2 y 3 kilovatios. Eso básicamente es microinversores. Cuando tenemos un proyecto de 1 kilovatio, también Solaire cuenta con equipos muy buenos microinversores. Ya cuando empezamos a hablar de proyectos desde 3 kilovatios en adelante, desde mi punto de vista, lo mejor es contar con inversores string y ahí ya entraríamos a utilizar nuestros equipos. ¿Inversores híbridos dejan conectar solo batería de litio? Sí, realmente es la tecnología que va a llegar a nivel mundial, entonces la idea sí es conectarlo únicamente con baterías de litio. Eso también tiene una razón técnica y es que son dispositivos que van a permitir la conexión en alto voltaje. Estamos hablando de voltaje de batería desde 200 hasta 600 voltios. Inyección 0 a 1, 2 y 3 kilovatios. No entiendo. No entiendo. Bueno, Jairo, si nos puedes de pronto completar la pregunta. Bueno, Carlos, buenos días, gracias por la presentación. Los inversores Fronius cuentan con certificado de calibración, por ejemplo, para su indicación de energía, kilovatios, corriente o tensión. Bueno, nosotros contamos con todos los certificados. En este caso, para Colombia, digamos, aplican dos, que es OIS o UL, por un lado, en cuanto a la normativa internacional que deben cumplir, y hay otro que es los parámetros que nos indica la CNO. La CNO 1258 nos habla de unos parámetros en los cuales debe estar conectado. Si entiendo un poco la pregunta, se refiere a esos voltajes de conexión y bueno, estaría certificado bajo la CNO 1258. Ok. ¿Ustedes tienen microinversores? No, Fronius no cuenta con microinversores, pero nosotros desde Solaire sí manejamos AP System en microinversores. Dice, inversores con respaldo a baterías con inyección. Dame un segundito que se me movió. Inversores con respaldo a baterías con inyección cero la red para Colombia que usan voltajes de 120 y 60 Hz. Bueno, realmente hay un tema y es que a nivel mundial el monofásico es a 220. Realmente nosotros contamos con una red que en muchos casos es un split phase, que es 120 entre línea y neutro, pero todos los equipos electrónicos de potencia, al menos europeos, siempre van a manejar 220 voltios. Es algo muy similar a lo que ocurre con muchos aires acondicionados que necesitan tener 200 voltios para su operación. Por eso todos nuestros dispositivos residenciales, en este caso, necesitaríamos de 2 fases. ¿Cuál es el inversor de menor y mayor capacidad de Fronius? El de menor, bueno, también depende un poco desde donde nos estén consultando. Tenemos uno de 3 kilovatios trifásico para conexión a 300 voltios. Ya para 208 estaríamos hablando de 10 kilovatios. Y el más grande en nuestro caso es de 100 kilovatios. ¿El medidor de Fronius reemplaza el medidor bidireccional de la frontera comercial? Bueno, eso es una buena pregunta. Lo podría reemplazar, pero realmente el operador de red, creo que es el comercializador de red, es el que tiene sus propios medidores y es muy difícil que lo vayan a reemplazar. Técnicamente tendría toda la posibilidad de hacerlo, pero es muy difícil que esto llegue a ser así. Bueno, nos están preguntando nuestros teléfonos de contacto. Entonces, mi correo electrónico es cpalacios@solaire.com.co, Catalina Palacios. Y mi celular es 317-659-2575. Bueno, Igual ya Cata, se los coloco en el chat. Eso, hay una última pregunta que considero bien importante ya para dar paso a Ginkgo. Nos pregunta Roger que al instalar inversores va a presentarse más la energía reactiva por la disminución del consumo de activa. Eso es cierto. ¿Existe la posibilidad de modificación de inyección de reactivos o siempre va a necesitarse un banco de condensadores? Bueno, realmente sí es importante antes de hacer la instalación solar que como instaladores o como desarrolladores del proyecto verifiquemos esos cambios, porque obviamente al tener un menor consumo de activa, la reactiva no es que aumente, lo que pasa es que se va a ver más, porque ya estamos sacando de la red
un consumo de activa y vamos a seguir consumiendo la reactiva, por eso va a cambiar su factor de potencia. La buena noticia es que los inversores Fronius tienen 6 modos diferentes en los cuales pueden hacer ese control de reactivos. Puede ser simplemente variando el coseno phi. Por estándar, todos nuestros equipos vienen en coseno phi 1. Esto quiere decir que no inyectan reactivos, pero si es necesario podemos variar ese coseno. También podemos hacer una inyección constante de reactivos. Podemos hacer una inyección de reactivos en variación al voltaje o en variación a la potencia. Bueno, como les indico, son 6 diferentes modos de control. Algo también bien importante, este control de reactivos puede ser de manera inductiva o capacitiva, o sea, quiere decir como tomando reactivos de la red o como suministrando reactivos a la red. Eso es también todo un webinar que tenemos desarrollado porque es bastantes cositas que se pueden conversar al respecto. Okay. Bueno, para las personas que no alcanzamos a dar las respuestas a sus preguntas, por favor escríbanos. Ahí les estoy dejando mi correo electrónico y está mi celular, que con gusto les estaremos enviando por correo la respuesta a sus inquietudes. Bueno, muchas gracias, Camilo, por habernos dado este espacio para mostrarnos estas cosas nuevas que vienen de Fronius, para darnos todos estos conocimientos que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. No, muchas gracias a todos los asistentes, a todo el grupo de expositores, a Allianz, a Solaire, y bueno, siempre estamos atentos a ese tipo de espacios que son muy importantes para la industria. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar espacio a Ginkgo, Camilo, Roberto, todo suyo. Ok, bueno, muchas gracias. Ya estoy compartiendo aquí pantalla. ¿Me podrían indicar si ya la ven? Sí, la vemos. Sí, pero Ok. ponlo en modo completo, Camilo. Ahorita se ve como diapositiva. Ok, entonces, bueno, muchas gracias, Camilo. De verdad que estuvo muy interesante tu presentación. Vamos ahora a dar inicio a la presentación de Ginkgo Solar, que va a estar distribuida en 2 partes. Una va a ser, hacer una actualización de lo que es nuestra compañía, un poco de los números, y damos paso a Roberto para hablar sobre las nuevas tecnologías y las buenas prácticas de instalación y mantenimiento que considero que es muy importante para el tipo de asistentes que tenemos el día de hoy. Entonces me presento, mi nombre es Juan Camilo Navarrete, yo soy el representante de ventas de Ginkgo Solar en Colombia, y me acompaña mi compañero Roberto Díaz, quien es nuestro gerente técnico para Latinoamérica. Ok. Comenzando, una breve actualización de lo que ha sido Ginkgo en los últimos años. Por 5º año consecutivo, seguimos siendo el fabricante de módulos solares número 1 en ventas. Hasta el momento hemos entregado un poco más de 55 gigavatios a nivel mundial, y también nos sentamos la cuota de mercado más alta a nivel mundial, 12.6%. Una parte importante de esto es que Ginkgo no está enfocado en el mercado chino principalmente, sino que más bien una de sus ventajas competitivas es que es una compañía que está muy enfocada a Occidente, y pues esto también disminuye mucho el riesgo de tener nuestro mercado solo en China y que estemos expuestos a cualquier tipo de cambio que suceda en China. Para 2020 esperamos terminar con una capacidad de fabricación de módulos de 25 gigavatios, que sería también la más alta dentro de todos los fabricantes de módulos solares. Y algo bastante importante de Ginkgo, y una de las razones por las cuales estamos acá presentando
avances en tecnología es que contamos con un gran equipo de investigación y desarrollo, el cual nos ha permitido liderar estos récords de eficiencia tanto en celda como en módulo. Jinko en este momento tiene 7 fábricas a nivel mundial, 5 de ellas están ubicadas en China. Básicamente son las fábricas que proveen todos los módulos para el mercado latinoamericano, pero también tenemos una fábrica en Estados Unidos y una fábrica en Malasia, claramente debido a algunas disposiciones de países como Estados Unidos o los países europeos, en donde hay imposiciones o taxativas de precio para los productos que provengan de Asia. Entonces, por esta razón también tenemos fábricas en estos otros países. Contamos con más de 30 centros de servicio. Ahora, más adelante, les voy a comentar un poco sobre nuestra ubicación y nuestro enfoque en Latinoamérica. Pero digamos que inicialmente comentarles que en este momento es la compañía que tiene el equipo más nutrido a nivel comercial y también multidisciplinario. Esto porque también tenemos un gerente de logística y un gerente técnico y un gerente de marketing que nos apoyan en todos los aspectos de entregas de órdenes bastante importantes a nivel mundial y más en nuestra región. Es un equipo que habla completamente en español, está también en nuestro uso horario. Como les comenté, Roberto está ubicado en la Ciudad de México y también está totalmente disponible para colaborar o soportar cualquier tipo de orden en Colombia y en los otros países de Latinoamérica. Como les comenté un poco de números rápidamente, Jinko para 2019 terminó con un volumen de ventas de 14.3 gigavatios a nivel mundial. Es digamos que en gran porcentaje fueron módulos monocristalinos de alta eficiencia. Como lo ven en la gráfica central, nuestro ratio de producción en capacidad monocristalina de alta eficiencia ha ido aumentando casi ya al 100%, dejando ya un poco atrás la capacidad de producción policristalina, que ya es una tecnología que podríamos decir que cumplió su ciclo tecnológico. En capacidad de producción, es una compañía que es integralmente, verticalmente integrada y producimos desde wafer, celdas, módulos, como lo ven en la figura inferior izquierda, y esperamos terminar este 2020 con una capacidad de producción de 25 gigavatios y entregas de entre 18 y 20 gigavatios. Bueno, en Colombia ya llevamos un poco más de 5 años presentes, soportando localmente. Y bueno, esto nos ha dejado muchísimas experiencias. Creo que es el productor que tiene la mayor cantidad de experiencia, de lecciones aprendidas específicas para el territorio de Colombia. Acá muestro algunos de los proyectos que han hecho algunos de nuestros clientes en Colombia, importantes, como por ejemplo el único proyecto solar flotante hasta el momento en Colombia, el proyecto en techo solar para parqueaderos conectado a la red más grande también hasta el momento, proyectos que han sido en escenarios o en ambientes que tienen algún tipo de corrosión, como por ejemplo en avícolas, en donde hay ambientes de amonio, en ambientes también cercanos al mar, en donde tenemos estos ambientes corrosivos. Y ya también a gran escala tenemos, o podemos decir que ostentamos la mayor cantidad de capacidad instalada en Colombia con nuestros módulos. Este que fue el primer proyecto a gran escala en Colombia, ya muchos de ustedes lo conocerán, en Jumbo, con módulos policristalinos de 320 en esa época, pero ya proyectos más recientes, en Bolívar, con ya tecnología monocristalina PERC, este que fue el año pasado, un proyecto que se suministró para uno de nuestros clientes en el proyecto de Ecopetrol Castilla, 21 megas, y ahora mismo el proyecto de mayor escala instalado hasta el momento, 86 megas
para uno de nuestros clientes en El Paso, Cesar. Y ya a nivel de Latinoamérica, el proyecto hasta el momento más grande en América, 754 megas en Villanueva, México, y el proyecto más grande a nivel mundial, 7 gigavatios, Abu Dhabi. Ya terminando un poco mi parte, comentarles algo muy importante de nuestra región, y es que nosotros contamos con el certificado RETIE de producto. Esto quiere decir que básicamente dos cosas. Una, que cada lanzamiento que hagamos va a tener que superar este certificado RETIE para poder tener un producto disponible para el mercado colombiano. Y la segunda cosa es que nosotros nunca ofrecemos un módulo que no esté dentro de este certificado RETIE, por lo cual en este momento, por ejemplo, tenemos el último lanzamiento de Tiger Pro, pero seguramente vamos a tenerlo dentro de nuestro portafolio disponible para Colombia solo hasta que tengamos el certificado RETIE, sin lugar a dudas, para no dejar ningún tipo de riesgo a los clientes de que tengan un módulo que probablemente no esté todavía certificado. Adicionalmente, bueno, en el portafolio que ven acá, es un portafolio bastante amplio, pero que en algunas, digamos que presentaciones del portafolio son las que más se demandan a nivel de distribución y a nivel de generación distribuida, y otras presentaciones están más enfocadas para proyectos de gran escala, como por ejemplo lo son la presentación bifacial. En este momento podemos decir también que Solaire, que es el distribuidor oficial de Jinko en Colombia, es uno de las compañías que más trae módulos solares fotovoltaicos a Colombia. En este momento el grueso de la venta de ellos está en los módulos de nuestra presentación Chita, entre 400 y 410 vatios. Y ya en los próximos meses ya tendremos disponibles para ustedes los módulos en su presentación Tiger monofacial, que estarán hasta los 470 vatios. Esto también ya, como les comento, dentro del certificado RETIE. Y como también un poco de primicia, lo hemos estado haciendo durante el último mes, porque ese es el último lanzamiento que hicimos. Estamos presentando a ustedes el módulo Tiger Pro. Es un módulo que en este momento es único en el mercado. No hay ningún otro módulo que tenga una potencia de salida parecida a esta. Claramente sabemos que la industria se va a empezar a mover en este sentido, pero pues también nos hacen sentir orgullosos que somos los primeros que damos el paso en esta dirección. Termino mi parte con un video acerca de el Tiger Pro. Espero que lo puedan ver bien, pero básicamente, bueno, va también a estar disponible para ustedes al finalizar esta presentación, pero básicamente es la presentación de todas las nuevas tecnologías o las últimas tecnologías que hemos introducido en el mercado. Estas son módulos de media celda para la gestión de las sombras, para tener una mejor performance a nivel de temperatura, módulos que tienen una mejor degradación, una degradación mucho más baja con respecto a los módulos tradicionales que venimos manejando, y esto que es digamos que el principal cambio que hay en esta nueva tecnología Tiger y Tiger Pro, que es la tecnología Tiling Ribbon. Básicamente, acá lo vemos gráficamente cómo es esta ubicación de celda sobre celda, teniendo un sobrelapeado, y también la introducción del multibus bar en geometría circular ribbon. Estos módulos son módulos que se han desarrollado conjuntamente con los principales proveedores de estructura y de trackers, y con los principales productores de inversores, más bien a nivel de gran escala, para poder tener la seguridad, la completa seguridad de que son módulos que van a tener una gran compatibilidad con todos los componentes
de una granja solar. Acá vemos cómo estos módulos, digamos que lo que se quiere o lo que se pretende es siempre tener la reducción en el COI y en el costo, el costo nivelizado de la energía y en las tasas internas de retorno y cómo podemos recuperar mucho más rápido la inversión teniendo una mayor densidad de generación de energía por área. Entonces, ahora mismo le doy el paso y el control a mi compañero Roberto Díaz, quien va a comentar un poco más de esta tecnología y luego buenas prácticas de instalación y mantenimiento. Muchas gracias, Camilo. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, como comenta Camilo, yo les voy a dar unos pequeños highlights de las nuevas tecnologías que vamos a tener en futuros próximos, o más bien ya bastante cercanos. Y bueno, hablando básicamente de este módulo Tiger Pro que mencionó, pues es un módulo que va a ofrecer, la potencia más alta en el mercado que se va a poder encontrar, y también la parte de una alta eficiencia. Ahorita en 2019-2020 con la familia Tiger, que ya deben de conocer, estamos cerca de una eficiencia de 20.9 y con esta nueva familia llegamos a una eficiencia de 21.4. En este tema, esta parte de la eficiencia, lo que se está logrando o el objetivo es que cada uno de nuestros módulos pueda ofertar una mayor generación de energía con cada módulo que se instale. En la parte de las principales tecnologías que va a conjuntar este nuevo módulo, o que va a venir próximamente, es la parte del multibusbar, que bueno, también ya deben de conocer. Básicamente lo que hace es reducir las pérdidas efectivas que vamos a tener dentro del módulo, y también pues se reduce significativamente cualquier posibilidad de tener una causa de una microfractura o algo similar. Aparte de la tecnología de media celda, la tecnología de media celda lo que nos permite es una menor temperatura de operación, también un mejor desempeño en bajas irradiancias, y por último, permitir al menos el 50% de la generación en caso de presentarse algún sombreado parcial en alguna parte del módulo por alguna nube o algún estilo. También esta tecnología Tiling Ribbon, esta tecnología lo que permite o funciona básicamente, se hace un sobrelapeado milimétrico entre celda y celda, y este sobrelapeado milimétrico lo que nos va a dar, obviamente, pues es un ahorro de espacio, o nos va a permitir tener mayor potencia en menor espacio. ¿Y esta cómo se consolida? En esta sobrelapeado, básicamente lo que se hace es una pequeña compresión en el busbar, donde está este sobrelapeado, y esto de la mano con el POE o el material encapsulante que se va a usar durante la laminación, pues van a permitir una máxima confiabilidad y desempeño de esta tecnología. También, entre otras, es el Circular Ribbon. Esta tecnología lo que nos permite es una pequeña reutilización de la energía o de la irradiancia incidente sobre nuestro módulo. Esta pequeña reutilización, también de la mano con una disminución del sombreado interno que vamos a presentar, estaríamos hablando cerca de hasta 1.57% más de generación en nuestros módulos. Ahora cambiando de tema un poquito, esto va a ser más bien hablando de los cambios que también se van a presentar a futuro, y estamos hablando de la tecnología N-Type, es decir, actualmente, o la que les mostré anteriormente, es una tecnología P-Type. En la tecnología N-Type, el cambio que se va a presentar es que se va a hacer una pasivación de la celda con fósforo en lugar de boro, como se hacía habitualmente con el P-Type. Esta celda N-Type básicamente lo que hace es la reducción de los efectos del oxígeno que antes se tenía con el boro, y esto obviamente se va a ver reflejado en la parte de la degradación que vamos a tener de nuestro módulo, y también va a permitir una mayor generación.
Y bueno, hablando de esta tecnología, con alguno de nuestros módulos, esta tecnología actualmente está llegando o va a llegar hasta 23.8% de eficiencia. Y bueno, dentro de del portafolio de productos que se va a tener en N-Type, obviamente va a ser nuestra familia Cheetah, también nuestra familia Swan, y la familia Tiger en sus diferentes versiones, tanto de 66 y 78 piezas. Y bueno, ¿qué va a ofrecer este tipo de celda? Principalmente va a ser mejores parámetros de degradación. Estaríamos hablando cerca del 1% el primer año y en los subsecuentes años 0.4%. Menor temperatura de operación, y esto, bueno, obviamente representa un mejor coeficiente de temperatura de operación de menos 0.34%. Una eficiencia, bueno, en este modelo que estamos mostrando específicamente de 21.16, y también la versión total, bueno, all black, que es oscura. En este tema de la degradación lineal se vuelve importante, es decir, en este tema estamos hablando de que año con año, con esta menor degradación vamos a permitir que nuestros módulos tengan una mayor generación. Es decir, bueno, aquí comparando un N-Type versus un B-Type, y vemos que pues en esta parte, al tener menor degradación, año con año estamos teniendo esta generación adicional, y bueno, al final del día esto es la principal ventaja que va a ofrecer. Estos módulos también van a ser visualizados para la parte de generación distribuida, y bueno, principalmente es por esta parte de que ofrece es una N-Type, estamos hablando cerca del 17% mayor del factor bifacial. El factor bifacial básicamente es la producción en la parte frontal dividida entre la parte que vamos a tener en la parte posterior. Y bueno, eso obviamente se ve traducido en una ganancia que estaríamos hablando de cerca del 2.52% más en la parte bifacial. También, bueno, sobre este mismo tema, aquí nada más ejemplificando con instalaciones que ya se han hecho. Y vemos la ganancia que está presentando el N-Type versus el P-Type en diferentes albedos. Y bueno, vemos básicamente que esta ganancia que mencioné del 2.52% pues se ve reflejada en cada una de las situaciones de albedo que vamos a tener. Eso por la parte de nuevas tecnologías o tecnologías que van a venir a futuros próximos. Ahora pues vamos a hablar un poquito de la parte de recomendaciones, tanto en el manejo como instalación de módulos. Y bueno, en la parte de descarga, siempre recordar que los módulos se debe hacer una inspección visual. Esto para asegurarnos que no tenga ningún daño. Y en caso de tener algún daño, pues poder documentarlo. En la parte de almacenaje, siempre hay que recordar que nuestro lugar donde vamos a almacenar debe estar, bueno, debe evitar la suciedad, también altas temperaturas y lluvia, y también que sean expuestos durante largos periodos de sol nuestros módulos. También hay que recordar dejar un espacio entre 5 o 10 centímetros entre cada pallet o entre cada, bueno, principalmente entre cada pallet, esto para manejo posterior. Y también hay que recordar que si se van a apilar más de un pallet, no hacerlo si el pallet de la parte de abajo ya fue abierto, esto obviamente porque la resistencia física que va a tener es mucho menor. Y también siempre recordar que los paneles, aunque son robustos o se han tienen cierta protección como el marco, el vidrio, hay que recordar que son frágiles, entonces tratarlos con cierto cuidado siempre es importante para evitar algún daño.
También recordar que el almacenaje se debe hacer en una superficie horizontal con un ángulo no mayor a 10 grados y colocarlos como viene indicado en caso de que sea un pallet, como la parte superior. Si va a ser un manejo con montacargas en la parte de los pallets, siempre recordar que las cuñas deben de cubrir la parte inferior, esto para evitar algún daño sobre el panel, sobre el marco principalmente, o sobre el vidrio, o microfracturas que tal vez visualmente no vayamos a tener. Y también recordar transportarlos de forma horizontal al piso, con una distancia entre 10 y 15 centímetros, esto para evitar situaciones donde las cargas puedan generar microfracturas sobre nuestros módulos. Si se va a hacer con grúa, en algún caso, hay que recordar no generar cargas sobre la superficie del empaque, esto para evitar microfracturas, también desbalances, los cuales puedan generar que se caiga en nuestros pallets o situaciones inseguras a nuestros operadores. En este caso recomendamos, si va a usar una grúa, hay implementos especiales para esto, y en caso de no contar y usar un gancho habitualmente, pues o poner unas vigas o unas trabas en los puntos donde se van a generar las cargas, esto para evitar cualquier daño sobre el panel y también permitir un mayor balance. También en la parte de almacenaje exterior hay que recordar que no se deben almacenar más de 15 días en el exterior. También se debe evitar la incidencia de rayos solares de forma directa y tener medidas impermeables para el mismo. Ahora vamos a hablar del manejo durante la instalación. Las principales recomendaciones, pues uno, es, bueno, si se tiene un pallet completo y se va a desempacar, hay que recordar primero quitar las cintas de seguridad, posteriormente la tapa, e ir sacando los módulos como vienen en orden, hasta tener cuidado cuando queden 5 o 6 módulos, evitar, o más bien tener el cuidado de que un aire fuerte o algún contacto pueda causar desbalance y que estos módulos se caigan. En la parte del manejo ya en la instalación, siempre hay que recordar que el manejo de nuestros módulos se deben hacer entre 2 personas. Esto principalmente por seguridad, es decir, en una situación donde solo un operador lo cargue, pues puede sufrir algún desbalance y que se caiga fácilmente. Y 2, bueno, como vemos en una de las imágenes que trae una persona cargándolo sobre la cabeza, esta situación lo que va a causar es esfuerzo puntual en nuestro módulo, y esto tal vez visualmente no se vea reflejado, pero esto puede causar microfracturas en nuestro módulo y que esto va a repercutir en la producción posteriormente. En la parte del encapsulado siempre hay que tener cuidado de no dañar el encapsulado posterior de nuestros módulos, aunque nosotros manejamos un excelente encapsulado posterior de Tedlar, el cual tiene bastantes beneficios, pero el poner situaciones seguros o objetos que puedan perforar este encapsulado, pues va a causar, uno, que el aislamiento de nuestro módulo no sea tan bueno, y 2, puede llegar a causar este tipo de snail trails, esto debido a que entre polvo también, bueno, este polvo que entra, reacción con el dióxido de carbono y los ácidos del material EVA puede causar estas reacciones. Entonces, siempre recordar tener este cuidado con el encapsulado posterior. También hay que tener cuidado en el manejo del cableado, es decir, jamás se debe tirar los módulos por el cableado. Esto debido a que o si se tira demasiado fuerte, pueden causar el desprendimiento de la caja de conexiones y de los cableados, o en caso de que no sea tan fuerte, pues algún falso contacto en la parte del cableado con la caja de conexiones, que esto obviamente se va a traducir en la producción de nuestros módulos. También hay que recordar no dañar o tener el cuidado de no dañar el cableado en ningún momento. Esto obviamente pues, se va a traducir en tener que reemplazarlo antes de la instalación, que esto nos afectaría en tiempo. Y también hay que recordar no apilar más de 4 paneles. ¿Esto por qué? Porque estamos, o al apilarlo de la forma que lo vemos en la segunda imagen, estamos generando una máxima carga sobre el vidrio del panel que está en la parte inferior,
y esto obviamente puede traducir en alguna fractura de nuestro vidrio. Otra recomendación importante es no pararse en ningún momento en el módulo, es decir, ya sea en el marco o en el centro. Esto debido a que nos va a causar, o se puede causar un daño visual, es decir, se puede romper tanto el vidrio, o también se pueden generar situaciones donde se causen microfracturas, que estas microfracturas no las vamos a percibir visualmente, sino solamente con una foto de electroluminiscencia. Y bueno, entonces siempre recordar no pararse sobre el módulo. En la parte de tipos de montaje, nosotros siempre recomendamos dos tipos de montaje, ya sea sobre el marco con tornillos o con clamps. En esa parte siempre hay que recomendar que el montaje se debe revisar el manual de instalación, esto con dos objetivos. Uno es saber la resistencia que nos va a permitir, o las cargas mecánicas que nos va a permitir según el tipo de instalación y según los puntos donde se coloque. Eso en el caso de los tornillos, y en el caso de los clamps es para saber la distancia que va a estar nuestro clamp de la parte final. Esto para que brinde la resistencia mecánica, ya sea vientos o cargas que se van a tener en nuestro módulo. También en la parte de clamps hay que recordar siempre o asegurarse que estén a la distancia correcta y también que estén bien sujetos o bien pegados al marco. Esto debido a que si no se permite o no se pone como se ve en una imagen del lado derecho, en caso de un viento fuerte, pues va a ocasionar que nuestro módulo pues se salga de la instalación. Y obviamente pues este tipo de situaciones no queremos tener. También en la parte de sombreado, una vez acabada nuestra instalación, siempre hay que hacer una verificación visual de que no haya ningún tipo de sombreado. ¿Esto por qué? Porque, bueno, como sabemos, los sombreados lo que causan es una disminución general de la corriente que vamos a tener en caso de que estén en serie. Y bueno, en caso de ser, bueno, y esto se va a traducir, uno, en la disminución de potencia, que esto es importante cuidarlo, y si es muy constante, lo que puede causar es un hotspot. El hotspot básicamente, al ser constante, puede causar que se vuelva algo café en nuestro material EVA. También puede, si es muy alto, puede causar daño en la caja de conexiones o que se funda la caja de conexiones. Y también la degradación prematura de nuestro módulo, causando en la hoja posterior tanto fracturas como delaminación. Entonces, siempre tener este cuidado con los sombreados. También siempre es recomendable conectar, en caso de que vayan en serie, que los módulos tengan una corriente de máximo punto de potencia similar. Esto va a ser para evitar problemas de mismatch en esta serie, y bueno, estos problemas de mismatch obviamente se ven traducidos en la disminución de la potencia de nuestro módulo. También en la parte de cableado, siempre hay que recordar no cortar los conectores, también revisar que el cableado no tenga ningún tipo de daño, y también tener el cuidado de que los conectores no les haya entrado ni polvo ni agua antes de hacer la conexión. También se recomienda utilizar soportes o, bueno, tipo de clips que sean resistentes a los rayos ultravioletas. Esto obviamente para evitar que posteriormente nuestro cableado luzca desorganizado en caso de que se rompan el tipo de sujeción que elegimos. También en la parte de cableado siempre es importante considerar el largo del cableado. ¿Esto por qué? Bueno, esto nos va a permitir tener ahorros, o si lo consideramos, vamos a tener ahorros en la parte de cableado. Entonces, siempre verlo en base a la ficha técnica y bien indicado los tamaños en los que se encuentra o en los que va a venir nuestro cableado. Y bueno, así tal vez considerar tal vez un leapfrog, el cual nos permite ahorro de cableado, o un daisy chain. Y bueno, en el caso del daisy chain, siempre recordar que al hacer este loop del cableado, dejar un espacio entre 5 centímetros, 5 y 10 centímetros
del conector, esto para evitar cualquier esfuerzo que pueda causar un falso contacto en el conector. También por la parte de montaje, siempre hay que recordar poner puesta a tierra todos nuestros módulos. Esto conforme a nuestra legislación local o contra el código NEC. Esto, bueno, dependerá de cada caso. Si no se cuenta con uno, pues se puede utilizar el código NEC. Pero si no, apegarse a la parte de nuestra legislación local. Todos nuestros módulos cuentan con un punto para puesta a tierra. Y bueno, también siempre recordar o se recomienda poner una arandela tipo estrella entre el marco y el cableado, esto para evitar corrosión debido a la diferencia de metales. Y también, bueno, recordar siempre asegurarlo de forma correcta. Esto por la parte de recomendaciones durante la instalación. Ahora vamos a pasar a la parte de mantenimiento. Y bueno, el mantenimiento principal que lleva un panel, como todos sabemos, es la parte de la limpieza. Y bueno, en caso de no tenerla, pues obviamente esto nos va, se va a traducir en una reducción de la producción. También puede ocasionar puntos calientes, la degradación prematura de nuestro módulo y también problemas de mismatch. ¿Y cómo afecta básicamente? Bueno, este es nada más un ejemplo. Obviamente nosotros tendremos que tomar las consideraciones cada cuando tenemos que realizar la limpieza según el entorno en el que se encuentre. Pero en este caso son unos módulos instalados en el desierto, en Abu Dhabi. Y como vemos, son 30 días, 31 días del mes. Y la línea amarilla representa con una limpieza de 2 veces a la semana, la línea verde 1 vez a la semana, la línea azul 1 vez cada 2 semanas y la línea roja sin limpieza. Como vemos, conforme van avanzando los días, la pérdida que vamos a tener va incrementando hasta el cabo de 31 días. Obviamente aquí es un caso más extremo porque es desierto. Estamos llegando a perder cerca del 25% de nuestra producción. Y bueno, para hacer la limpieza, aquí unas recomendaciones. Siempre hay que recordar, siempre hacer una inspección visual sobre nuestros módulos, es decir, ver que nuestro vidrio frontal no cuente con ningún tipo de daño. En caso de tener algún daño, pues se recomienda no limpiar este panel y se debe de reemplazar. También se deben de revisar los conectores que no se encuentren dañados y que estén bien conectados. Y también revisar una inspección visual por la parte posterior para ver el cableado, de que esté en buen estado y también de que la hoja posterior de nuestro panel no tenga ningún tipo de daño o quemadura. ¿Esto por qué? Bueno, todos los puntos que di anteriormente. Esto va a evitar que tengamos en alguna situación algún riesgo de un corto, bueno, de algún daño físico por no tomar estas precauciones. Y bueno, la limpieza siempre se debe realizar cuando tengamos baja irradiancia y baja temperatura. Esto para evitar un choque térmico por la parte del agua y también, bueno, vuelve mucho más fácil la limpieza. En caso de usar un robot, hay que recordar que debe ser certificado por nosotros. Esto para no tener daños sobre la capa ARC de nuestros módulos, el Anti-Reflective Coat. También hay que recordar no usar químicos, bueno, porque los químicos también pueden dañar esta parte del ARC. Se recomienda utilizar agua. Esto, en caso de haber manchas persistentes como de grasa, se pueden retirar con alcohol diluido en agua. Utilizar agua fría o agua que no supere más o menos 20 grados centígrados con respecto a la temperatura del vidrio. En el caso del secado hay que usar un paño suave, es decir, hay que recordar si solo echamos agua, lo que puede pasar es una situación como la que vemos en la imagen, de que la suciedad se acumule sobre las orillas, y esto obviamente nos va a causar hotspot posteriormente durante nuestra operación. Y también agua libre de minerales, esto obviamente para que no se queden incrustados sobre el vidrio frontal y esto se va a ver afectado sobre la producción de nuestro módulo. Sí. También en la parte de limpieza, pues
Si se va a usar una máquina o una hidralavadora a presión, hay que recordar que no tenga más de 6 kilogramos. Y también no usar materiales abrasivos, eso nos referimos a tal vez cepillos que sean muy rígidos. Hay que recordar si se va a usar algún cepillo que tenga una suavidad cerca del 70%. Y bueno, esto serían en general la parte de limpieza. También para la parte de un tipo de mantenimiento preventivo se recomienda hacer termografías. Las termografías nos pueden dar bastante información, bueno, en sistemas que son mucho más grandes o en caso de sentir alguna falla. Hay que recordar que las termografías que nos indican una diferencia de temperatura entre celda y celda de más de 20 grados centígrados, se puede ver alguna falla, esto exceptando la parte donde se encuentran, o las celdas donde se encuentra la caja de conexiones. Y bueno, dentro de las fallas que se pueden detectar con la termografía, pues es alguna falla de soldadura, ya sea de un string completo o de un substring. Y también posibles fallas en la caja de conexiones, o en el cableado en alguno de sus casos. Y bueno, en la parte de substring. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, sí, acá tenemos preguntas. Dice, ¿cuál recomienda para climas cálidos de 40 grados? ¿Hay alguna cubierta protectora como lo que se usa en celulares de vidrio templado? ¿A qué horas del día se puede limpiar los paneles? Bueno, ahí son como dos preguntas, creo. Para el tema de 40 grados centígrados, yo buscaría pues el panel que te ofrezca un coeficiente de temperatura bastante razonable, o el más bajo, en nuestro caso es de menos 0.35%. Y este coeficiente de temperatura lo que te está diciendo es, conforme aumente tu temperatura, vas a tener menores pérdidas. Y en la parte de la limpieza se recomienda hacer principalmente durante la mañana, que hay baja irradiación y la temperatura del módulo es baja, o en la tarde, que también la irradiación es mucho más baja. Pero bueno, aquí hay que tener cuidado con la temperatura del agua. ¿Cuándo llega el Tiger Pro a Colombia? Ahí, bueno, no sé, Camilo. O bueno, yo les... Ok, sí, es muy interesante la pregunta y justamente queríamos que este tipo de preguntas salieran porque una cosa es hacer un lanzamiento y que vemos que muchos fabricantes han hecho varios lanzamientos en los últimos días, y otra es tener los módulos disponibles para el mercado colombiano. Colombia, al igual que algunos otros países, como por ejemplo Brasil o México, tienen un paso adicional en certificación. Eso quiere decir que una vez nosotros tengamos nuestro módulo totalmente certificado con las normas internacionales, se tiene que presentar a uno de los certificadores locales de RETIE en producto. En este caso, nuestro certificador en Colombia es TV Rhineland, y dentro del pronóstico que nosotros tenemos para tener Tiger Pro disponible para Colombia estará como entre finales de octubre, noviembre, con RETIE. Este módulo va a empezar su producción masiva en el tercer trimestre, entonces creemos que también va a ser bastante rápido en que vamos a obtener RETIE. Lo que sí es el módulo Tiger, que es el que va hasta 470, ese sí ya tiene RETIE, y ya estamos poniendo órdenes desde hace algunos meses. Entonces, ese módulo sí ya está totalmente disponible para Colombia. Sí, el Tiger de 460 va a estar disponible para septiembre, ¿cierto? Lo vamos a tener disponible en septiembre en Solaire. Sí. Más o menos, ¿cierto? Por ahí la primera o la segunda semana de septiembre lo tenemos disponible en Solaire. Bueno, por aquí hablan, ¿cuándo estaría disponible los módulos bifaciales para Colombia? Los módulos bifaciales también ya están dentro de nuestro certificado RETIE. Ya los tenemos en producción también, y ya tenemos algunas órdenes para Colombia. Es un módulo que sí ya está disponible. A nivel de distribución, claramente
siempre vamos a buscar que haya una demanda en la generación distribuida. Este tipo de módulo está más enfocado para proyectos de gran escala. Entonces, claramente no hemos visto una gran demanda en proyectos de generación distribuida. Por esa razón, no lo hemos tenido como muy presente en nuestro distribuidor. Resistencia del panel y posibles impactos por granizo. Nuestros módulos, todos ellos están certificados bajo la norma IS. Habitualmente, más bien es un granizo cerca de 4.5 centímetros de diámetro. En caso de requerir una situación especial, pues habría que platicarlos, está dentro de los parámetros. Pero bueno, con el vidrio que manejamos actualmente de 3.2 milímetros sería el tipo de granizo que toleraría. Okay. Cuando encontramos este tipo de fallas vistas con la termografía, ¿la recomendación sería cambiar el panel o en algunos casos no sería necesario? Bueno, dependiendo, no sé qué falla se refiera, pero si es una falla de soldadura, ya sea en el string o sobre string, se debe de reemplazar, porque ahí lo que está pasando es que toda esa fila de celdas no está produciendo. Entonces, dependiendo del caso, digo, en todos los casos que vimos en la termografía, sí se recomienda reemplazar. Ok. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Solaire, ¿nos podrían comentar, por favor, el precio del vatio para paneles monocristalino de Jinko y paneles bifaciales? Carlos, con gusto nosotros te damos los precios. Digamos que eso depende de la disponibilidad y depende de la cantidad de paneles. Entonces, con gusto me puedes llamar y me pueden escribir. Voy a repetir mis datos. Mi correo es cpalacios@solaire.com.co y mi celular es 317-659-2575. Igual ya se los anoto ahí en el chat para que me escriban y con gusto les damos los precios. ¿Con qué equipos podríamos montarnos? ¿Con qué equipos podríamos montarnos sobre un panel? ¿Existe alguna parrilla que ustedes recomienden para colocarlos sobre los paneles para poderlos pisar? O sea, no, realmente aquí la recomendación que nosotros hacemos es que durante su diseño justamente consideren esta parte de pasillos, de mantenimiento e instalación, pero realmente hasta el momento no tenemos un tipo de parrilla. Entonces, en dado caso, pues es tomar esa precaución durante su diseño. Okay. Las potencias de paneles son mayores a las capacidades de los microinversores. ¿Ya no fabricarán paneles de potencias para microinversores? Bueno, actualmente, dependiendo qué microinversor, todavía la familia Cheetah de nuestros módulos, hay algunos tipos de microinversores que lo toleran, pero esperemos que las personas de los microinversores se actualicen conforme a las nuevas tecnologías. Bueno, yo ahí tengo los AP System que nosotros manejamos, los de YS600, QS1, te soportan paneles hasta 440 vatios. Ya están actualizados, ya tenemos las fichas técnicas actualizadas. AP System ya en septiembre, octubre va a tener disponible el 1500, pues donde también ya va a aportar estas potencias. Digamos que la idea es que los fabricantes de los microinversores vayan también de la mano con estas potencias ya grandes que están ya en fabricación, ¿no? Bueno, ¿el módulo bifacial es eficiente con el albedo de un espejo de agua? Bueno, los módulos bifaciales o la ganancia bifacial va a variar dependiendo el albedo, la altura, el pitch y el sombreado que tengas en la parte posterior. En el caso del espejo de agua, el albedo es realmente bajo, es un 2-3%, entonces la ganancia va a ser también baja. Pero en dado caso tiene que analizarlo según la situación donde lo vaya a montar para saber la ganancia que va a poder obtener. ¿Ustedes manejan cursos de capacitación de sistemas solares? Javier, Allianz da los cursos, ¿puedes comunicarte con ellos? Ellos están en constantes capacitaciones y son excelentes. Entonces, ellos te pueden ofrecer el curso. ¿Se pueden limpiar los paneles con agua y jabón? No, la recomendación principal es solamente con agua y con un cepillo suave, que una suavidad del 70%.
¿Cuánto dura la garantía de los paneles y qué cubre la garantía? Tenemos la garantía física, habitualmente o actualmente es de 12 años, y hay una segunda garantía que es de producción, que esa es de 25 años en los monofaciales y 30 años en los bifaciales. En la parte de los 12 años, pues es con cualquier defecto de fabricación del módulo. Y la parte de degradación. Es que con la duda del tema del sistema. Escucho un fondo del... alguien. Y bueno, la parte de degradación lineal, pues se debe de cumplir, o todos los módulos tienen que cumplir con esa potencia que se ofrece durante estos 25 o 30 años. ¿La sulfatación de los conectores en DC se pueden corregir? Recientemente me llegó esa consulta justamente, supongo que instala cerca de costa. Y realmente no sé si, bueno, me pueden dejar ahí su correo y demás para ver los ejemplos que tiene. Nosotros fabricamos nuestros propios conectores de los módulos y estos vienen certificados con IP68. Entonces, realmente esta sulfatación habitualmente no pasa en nuestros conectores, pero pues me interesaría más saber su caso si utiliza, o bueno, si este caso le pasó con módulos Jinko. Si se tiene una instalación hecha con paneles de 400 vatios Chita, ¿cómo se haría para reemplazar un panel averiado si en las nuevas tecnologías la potencia es mayor? ¿Por cuánto tiempo producen un panel de la misma tecnología? Realmente ahí, bueno, puede instalar un panel de 405, de 410, realmente no te va a afectar en algún caso de generarte mismatch. Entonces, pues no sé, digo, también, no sé si todavía Solaire cuente con 400, pero... Sí los tenemos. Solaire te lo puede vender con todo gusto. Sí, no, igual, como hemos hablado ya varias veces con Camilo, a veces, por ejemplo, claro, como están cambiando las tecnologías, igual Solaire guarda algunas potencias por garantía, pero de alguna forma Jinko igual responde por el tema de las garantías. Nosotros estamos en pues constantemente trayendo contenedores. Si no tenemos la potencia, obviamente la podemos cargar en alguno de los contenedores que nos llega. Entonces, sí es muy fácil dar la garantía. Igual Jinko las da, obviamente. Bueno, ¿qué prueba se puede aplicar a los paneles para verificar óptimas condiciones? Bueno, si es, bueno, en las fichas técnicas vienen a condiciones estándar que son difíciles de lograr. Lo que le puede hacer es medir tanto voltaje y corriente conforme a las condiciones ambientales que tenga de temperatura y radiación. Y en base a eso puede hacer una aproximación de si su panel está operando correctamente. En Colombia Solaire existen los paneles de 410 vatios. Sí, los próximos contenedores que salen a mediados de julio van a salir paneles Chita de 410. Los vamos a tener disponibles para entrega a mediados de agosto. Entonces, sí los vamos a tener acá disponibles. ¿Podrían darme una relación entre voltaje y precio de un módulo bifacial en condiciones óptimas versus un panel convencional? Porcentualmente hablando. Pues en condiciones óptimas, la ganancia bifacial puede llegar a ser entre el 20 y el 25%. Y en cuanto a precio, pues no es mucha la diferencia. Ahí, en el caso de los bifaciales, es más bien evaluar que donde se va a instalar permita la instalación de módulos bifaciales. Okay. ¿Hay alguna norma o guía que nos puedan recomendar para el tema de mantenimiento? Sí, les podemos llegar a hacer, bueno, la presentación, ahí vienen básicamente las recomendaciones, pero si no, que también nos deje su correo y con todo gusto le enviamos las recomendaciones. ¿A qué altura es recomendable instalar un modo bifacial? Pues según el techo, la recomendación entre el techo y el panel. La altura, bueno, realmente a partir de medio metro se puede instalar,
pero la altura óptima recomendada mínima es de 1 metro. Listo. Bueno, yo creo que ya contestamos casi todas las preguntas. Bueno, sí. Nos están preguntando que si estamos grabando. Sí, estamos haciendo la grabación. Igual les vamos a mandar a su correo electrónico grabación y la presentación. Sí. Ah, bueno, aquí dice, otro fabricante usa tecnología como grafeno. ¿10 Bus Bar Ginkgo va a implementarlas? Bueno, no sé de qué modelo está hablando, pero en la tecnología Tiger, que es de lo que están hablando ahorita, viene con 9 bus bar y la tecnología Tiger Pro viene con 10. Y la parte del grafeno, pues no sé a qué se refiere, si a la pasivación o a qué exactamente. Si puede darnos más detalle, pues. Sí. Bueno. Grafeno es para evitar que se ensucie más el panel. Ya. Sí, bueno, nosotros contamos, esto no es algo que se oferte habitualmente. Es una capa tipo el ARC, el Anti-Reflective Coat. Es uno que también se pone para suciedad. Y bueno, por las características del grafeno, en el caso del grafeno, pues no sé qué tan viable sea en alguno de los casos. Bueno. Listo. Aquí hay una persona que dice, en caso de anclar paneles al marco de aluminio, ¿qué tipo de tornillo y material de estructura recomiendan? Esa ya es con nosotros. Nosotros vendemos soportes al URRAC, entonces con mucho gusto es así, nos la preguntas, nos escribes y con gusto te decimos con cuál puedes realizar la instalación. Me dicen contacto de Solaire, ya se las envío por aquí por el canal. Igual, bueno, mi correo es cpalacios@solaire.com.co, mi celular es 317-656-2575, igual ya se las envío por acá por el chat. Bueno, esas eran las preguntas. Sí, no tenemos nada más. Igual si les surgen inquietudes o preguntas después de este webinar, con mucho gusto nos pueden escribir y se las estaremos enviando vía correo las respuestas. Muchísimas gracias Camilo Rincón, muchas gracias Juan Camilo Navarrete, muchas gracias Roberto Díaz por estar con nosotros, por acompañarnos. La verdad ha sido un espacio muy productivo. Muchas gracias a Allianz por invitarnos, por hacer esta capacitación. Y bueno, muchas gracias a todos. Y antes, para despedirnos, quería intervenir en mencionarles que pues a nuestro aliado solidario Solaire se ha unido a esta gran iniciativa, la cual demuestra su compromiso para impulsar el uso de las energías renovables en empresarios, hogares y ciudadanos en general, y por lo cual ellos han decidido donar 5 cupos para nuestros entrenamientos online dentro de los participantes que se quedaron aquí hasta el final, lo cual ellos luego van a contar pues, a los 5 ganadores para que puedan disfrutar de estas capacitaciones y entrenamientos en energía solar. Agradecer a todos los participantes y a todos nuestros penalistas y que tengan un feliz día. Feliz día, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego.